entonces la semana pasada hablamos de 3 cosas muy importantes. ¿Se recuerdan? Hablamos de que debemos primero identificar quién es la fuente de todo lo que tenemos, quién es el dueño de lo que tenemos, y ese es Dios, ¿verdad? Y entonces hablamos acerca de 3 pasos que tú y yo podemos tomar para tener una salud financiera buena. Y el primero de ellos era estar contento con lo que Dios te ha dado en tu vida. Entonces, ¿por qué? Porque eso te ayuda a que cuando tú estés contento lo administres bien. Entonces Dios te puede multiplicar para darte más de lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque cuando administras lo poco que tú tienes, el Señor siempre te da más, ¿verdad? Entonces te hablamos acerca de también de caminar o de vivir en libertad, ¿verdad? No que otras personas controlen, que vivas bajo el dominio de otros, que no vivas bajo el dominio de los prestamistas, sino que puedas vivir en libertad con tu dinero. Y otra cosa es que aprendimos a que es importante dar, gastar y ahorrar según los valores del reino de Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de una de las preguntas más populares que toda la gente me hace, que siempre han preguntado. Y hoy quiero ayudarte a que tú puedas tener la respuesta a esta pregunta. Y siempre me han preguntado: pastor, ¿estoy obligado a dar, sí o no? ¿Verdad? Y sabes, mi meta con este mensaje o con esta respuesta que quiero darte para tu pregunta es que bíblicamente nos enseña que el dar no nace de la obligación, sino que nace de la fe, nace de la gratitud, pero sobre todo te ayuda a que tú puedas confiar en que Dios va a proveer lo que tú necesitas, ¿verdad? Y entonces, si tú te estás haciendo esta pregunta: pastor, ¿estoy obligado a dar? Déjame decirte que la verdad es que no estás obligado a dar, ¿verdad? Entonces no lo hacemos por obligación, ¿verdad? Porque hemos visto ejemplos de Jesús, que Jesús nunca obligó a nadie a hacer lo que no querían hacer, ¿verdad? Jesús, cuando estaba enseñándole a la multitud, a los seguidores que se llamaban seguidores de Jesús, ¿verdad? Ellos, ¿qué pasó? Lo abandonaron cuando no entendieron lo que Jesús estaba enseñando. Entonces Jesús nunca trató de manipularlos, nunca trató de hacerlos que regresaran, sino que Él no obligó a nadie a que tuviera que hacer que fuera seguidor de Él. Y lo mismo pasa con nuestras finanzas, lo mismo pasa con nuestra ofrenda o nuestro diezmo. No estás obligado a que lo tengas que hacer, pero la Biblia sí exhorta a que nosotros como creyentes o como cristianos debemos ofrendar regularmente, porque en eso trae bendición para tu vida. Entonces, para que tú entiendas la diferencia entre la ofrenda y el diezmo, ¿qué es la ofrenda? La ofrenda, la Biblia la ve como una donación que se hace para una necesidad específica. Entonces, cuando hablamos de ofrenda, cuando nosotros decimos, no sé, necesitamos comprar algo, libros para los niños, necesitamos una ofrenda para eso. Entonces tú estás ofrendando para estás donando para una causa específica, una necesidad específica, ¿verdad? Y entonces, pero el diezmo, ¿qué significa? El diezmo es que tú estás apartando el 10% de lo que tú ganas, ya sea cada semana, 2 semanas o al mes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú puedas ayudar a que se puedan llevar a cabo las necesidades de la iglesia. Entonces, ¿qué significa el diezmo? El diezmo sale, o el número sale de la palabra hebrea que significa décimo, y por eso es que se llama el diezmo. Entonces, ¿de dónde sale el diezmo? Yo lo vamos a estar viendo, y hoy yo quiero compartirte por qué es que yo diezmo, qué es lo que yo entendí para poder hacerlo, aunque sabemos que eso es del Antiguo Testamento, sabemos que eso ya no es algo que se está llevando a cabo, pero sin embargo entiendo lo que la palabra de Dios dice, y eso me lleva a que yo quiero diezmar. Entonces, esto comienza en el Antiguo Testamento, cuando Dios le da una ley a Moisés, ¿verdad? Y entonces Dios les dice: ustedes tienen que apartar el 10% de cada ganancia, de cada cosecha, ¿verdad? Para que pueda ser usado para bendecir a otras personas también. Entonces, ese 10% que tenían que ofrecerlo a Dios, tenían que ser usado también para poder ayudar a los levitas. Entonces, ¿quiénes son los levitas? Los levitas en la Biblia es un grupo de personas que se ayudaban, que su trabajo era cuidar el templo, su trabajo era cuidar el tabernáculo. Entonces, ¿qué es el tabernáculo? El tabernáculo era una carpa gigante. No sé si ustedes han visto una imagen en el Antiguo Testamento.
La presencia de Dios se llevaba en ese tabernáculo en el cual la gente podía ir y buscar de la presencia de Dios, pero no cualquiera podía entrar a ese tabernáculo, sino que solo los sumos sacerdotes podían entrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran los que tenían la autoridad para poder entrar, y había ciertos levitas que eran escogidos para que pudieran entrar en ese lugar. Pero después que Jesús muere, tú y yo ya no necesitamos de esa carpa, porque ahora tú y yo tenemos acceso directo a la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, pero en aquel entonces se hacía de esa forma. Entonces, los levitas era un grupo en el cual ellos tenían diferentes tareas para este tabernáculo. Primero tenían que ayudar a construirlo, a poner las carpas, y tenían que cargarlo para llevarlo de un lugar a otro. Otro trabajo que hacían es que la tenían que hacer de seguridad. Ellos tenían que cuidar esta carpa, tenían que cuidar este tabernáculo, entonces tenían que cuidar los pasillos, todo lo que estaba a su alrededor. Era su trabajo. Participaban de las ceremonias de purificación. Entonces ellos, los sumos sacerdotes, eran los autorizados, pero los levitas también tenían cierta autoridad para poder ir y estar presentes en las ceremonias que hacían. Entonces se encargaban del pan sagrado, de las obleas, de la harina para el pan. Se encargaban también de cantar alabanzas al Señor. Eran músicos también muchos de ellos. Entonces básicamente los levitas estaban bajo la autoridad de Dios, pero también estaban para servir al pueblo de Israel. Y esto, saben, es muy interesante esto, porque los levitas no caían en las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se acuerdan que Dios le dijo a Moisés: cuando ustedes salgan, yo los voy a liberar, y al pueblo de Israel los voy a llevar a una tierra donde fluye ¿qué? Leche y miel, donde van a prosperar, donde va a haber buena cosecha, buen ganado para que ustedes puedan sobrevivir. Pero los levitas no caían en esa promesa. Los levitas no entraban en esa promesa de Dios. Pero sabes, me sorprende mucho, porque es a través del 10% del diezmo que Dios le pide al pueblo de Israel que guarde, se usa para cuidar a los levitas. Y a pesar de que ellos no estaban en la promesa de la tierra prometida, Dios no se olvidaba de su sacrificio. Dios no se olvidaba de que ellos estaban sirviéndole a Él y al pueblo de Israel, y sin embargo los cuidaba. Sin embargo les daba lo que necesitaban. ¿Por qué? Porque bendecía al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel podía bendecir a los levitas. Para eso se usaba el diezmo, ¿verdad? Y entonces era fiel Dios con cada uno de ellos. Y mira, esto es algo que tú y yo debemos pensar. Si ellos no estaban parte de esa promesa y los bendecía, ahora que tú y yo somos hijos de Dios, ¿qué más no puede hacer Dios con nosotros? ¿Verdad? Porque ahora que tú y yo somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, muchas de las promesas que Dios ha dado también nos caen a nosotros, porque ahora tú y yo somos adoptados hijos de Dios. Entonces, si Dios los bendijo a ellos, Dios también te puede bendecir a ti. Pero fíjate lo que dice Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe, y que recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, cuando alguien te pregunte cuál es la clave del éxito, cuál es la clave, el secreto para tu vida financiera, tú tienes que decirle: bueno, lo único que tengo que hacer es seguir estos pasos. Lo único que tengo que hacer es tener fe, creer en que Jesús resucitó de los muertos, aceptarlo como mi Salvador, vivir una vida en obediencia y buscarlo con sinceridad, y Dios se va a ocupar de poderme suplir las necesidades que yo tenga. Esa es la clave del éxito. No tienes que ir a Las Vegas para ganar o apostar. No tienes que ir a ningún otro lugar. Lo único que tienes que hacer es seguir las instrucciones de la Biblia, las instrucciones de Hebreos, y Dios te va a prosperar. Entonces, esto nos da a entender que Dios nos recompensa cuando lo buscamos con sinceridad. Esa parte es muy importante, porque a veces la gente lo busca por el hecho de que quiere sacarle algo a Dios, pero Dios dice: no, es que ustedes, cuando me buscan con sinceridad, yo me voy a encargar de ustedes. Entonces, mira lo que dice la ley que le había dado Dios a Moisés, y esa está en Deuteronomio 14:22.
Y Moisés le empieza a hablar al pueblo de Israel y dice: cada año deberán entregarle a Dios la 10ª parte de todo lo que ustedes cosechan y producen. Y les dice: no fallen ni una sola vez. Entregarán la 10ª parte del grano que cosechan y la 10ª parte del vino y el aceite que preparen. También le darán a Dios todas las primeras crías que hayan tenido sus vacas y ovejas. Entonces el grano, toda la que habían cosechado, la 10ª parte, el aceite, las primeras vacas, las primeras ovejas, todo tenían que ofrecérselo a Dios. Luego, en una ceremonia especial, ustedes comerán de esos productos. Por medio de esa ceremonia, todos aprenderán a respetar y amar a Dios en todo momento. Celebrarán la ceremonia en el lugar que Dios elija para poner su santuario, ¿verdad? Para poner la carpa. Entonces, pero si en el santuario les queda muy lejos y no pueden llevar la 10ª parte de todo lo que se ha dado, harán lo siguiente: venderán esa parte y llevarán el dinero al santuario. Cuando ustedes y sus familias llegan allá, comprarán con ese aceite o con ese dinero, toda la comida que se necesita: vacas, ovejas, vino, cerveza y cualquier otra cosa. Entonces celebrarán una gran fiesta en honor de nuestro Dios. No se olviden de compartir sus productos ¿con quién? Con la tribu de Leví, que viven en su ciudad, pues a ellos no se les dieron tierras para cultivar, pero a ustedes sí se les dieron. Y dice: cada 3 años apartarán la 10ª parte de todo lo que cosechen durante el año y la guardarán en la ciudad. Así los de la tribu de Leví tendrán el alimento que necesitan. No solo ellos podrán tomar alimentos de ahí, sino también los huérfanos y las viudas y los refugiados que vivan en la ciudad. Si obedecen estas instrucciones, Dios los bendecirá y todo les saldrá bien. Entonces, cuando estamos hablando de diezmar, no estamos hablando solo de dinero, sino que estamos hablando de una acción que tú y yo estamos tomando. ¿Cuál es esa acción? Tú estás tomando una acción de tener fe en que Dios te va a ayudar y te va a suplir. Estás tomando un paso de obediencia en el cual tú puedes bendecir a otros con lo que tú diezmas, y estás teniendo confianza en que Dios va a proveer tus necesidades. Entonces, cuando Dios quiere que tú y yo apartemos el 10%, era para que ahí pudiera haber un respeto y un amor que se podía mostrar hacia Dios. Entonces, ¿pero por qué Dios usa el 10%? Porque Dios usaba este método del 10% porque en el 10% es donde la prueba a veces es difícil. Es donde nuestra fe se pone a prueba en medio de la dificultad. Porque aquí era donde los levitas, Dios quería ver, que el pueblo de Israel, qué tipo de corazón tenían ellos, qué tipo de fe tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Por qué les pone a prueba su fe el 10%? Porque yo me imagino que en algún punto en su vida les ha de haber pasado lo que a muchos de nosotros nos sucede. Pero a lo mejor la cosecha no había salido de la forma que ellos pensaban, a lo mejor estaba tardando mucho más, y ellos tenían la ley de tener que llevarle el 10% a Dios. Y yo me imagino que ellos también pasaron un momento difícil donde a lo mejor decían: ¿será que me alcanza para darle el 10% al Señor? ¿Será que realmente podré hacerlo? Y ahí es donde la fe es puesta a prueba. Y a lo mejor tú te preguntas lo mismo esta mañana, y a lo mejor tú estás diciendo: pastor, pero será que, y si no me alcanza, ¿qué pasa para diezmar? ¿Verdad? ¿O qué pasa si no tengo para hacerlo? ¿Verdad? Entonces, no se trata tanto de la cantidad del diezmo, se trata de que cuando tú diezmas, lo que tú estás haciendo es que estás diciendo: Señor, yo voy a depender de tu bendición, yo voy a depender de tu provisión. Yo no sé cómo le vas a hacer tú, pero yo sé que tú me vas a bendecir para que yo tenga el 10% para ofrecértelo a ti. Eso es lo que Dios estaba tratando de hacer, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, eso, hay cosas sobrenaturales que suceden en nuestra vida, ¿verdad? Y eso es algo que creo que Dios está tratando de enseñarnos en esta mañana. Porque mira, estamos en un tiempo difícil, y no solamente esto se puede usar para las finanzas, se puede usar para muchas áreas de tu vida.
Estamos viviendo tiempos complicados donde hay persecución para los inmigrantes. Hay persecución solo por el hecho de ser morenito, ¿verdad? Color café, color chocolate, ¿verdad? Y entonces la gente está viendo discriminación. Pero ¿qué tal si Dios está diciendo: ¿sabes qué? Quiero que aprendas a depender de mí. ¿Qué tal si yo te prometí que tú llegarías hasta este lugar y que te voy a mantener aquí? ¿Y qué tal si Dios te está enseñando a que tú aprendas a depender de Él? ¿Verdad? Que a pesar de lo que está sucediendo, a pesar del caos, a pesar de la dificultad, a lo mejor Dios te está diciendo: aprende a depender de mí. Depende de mí, acuérdate de las promesas que yo te hice. Acuérdate que yo te abrí la puerta. Acuérdate quién tiene la llave que abre la puerta y que jamás la puede cerrar. Entonces, esto es lo que Dios trata de hacer con este tipo de cosas también. Por eso es que yo aprendí a diezmar. Yo dije: yo voy a diezmar porque eso me ata a que yo dependa solamente de Dios y no de nadie más. Y mira, y a veces puede haber momentos de dificultad donde tú no lo vas a poder hacer. Nosotros hemos estado en esa situación. Pero sabes, ahí es donde viene la tentación. Porque ahí es donde muchas veces nosotros queremos cortar lo que le pertenece a Dios, pero no cortar otras cosas. Y nosotros lo hemos hecho así. Le hemos dicho: ¿sabes qué? Nos vemos apretados de dinero a Dios, lo que es de Dios. Pero le he dicho a lo mejor a mi esposa: ¿sabes qué, Katie? A lo mejor ese café de $5 del Dunkin' Donuts ya no lo vas a comprar por un tiempo, ¿verdad? Sacrificamos algo de nosotros, no lo de Dios. A lo mejor vamos a decir: ¿sabes qué? Ya no podemos ir a lo mejor a comer cada fin de semana. Ahora tenemos que ahorrar y vamos a tener que ser sabios con nuestro dinero. ¿Por qué? Porque lo que le pertenece a Dios es para Dios. Y nosotros debemos sacrificar ciertas cosas que son para nosotros. Entonces, en medio del diezmo es que Dios te ayuda y te enseña que tú dependas solamente de su provisión. No dependas de tu jefe, no dependas de tu trabajo, depende solamente de Dios, de aquel quien es que el dueño de todo lo que existe en la tierra. De Él debemos depender. Pero no dependas de nadie más. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Mira, hay una historia en Juan que me gusta y dice: después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó ahí rodeado de sus discípulos. Pero mira 4. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: Felipe, ¿de dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y dice Jesús, el 6, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Estaba poniendo a prueba ¿qué? Su fe. Y le pregunta Felipe: ¿de dónde vamos a sacar eran 5,000 personas? ¿De dónde vamos a sacar para alimentar a estas personas? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero estaba viendo la respuesta de Felipe. Y entonces Felipe contestó, como muchos de nosotros: no, hombre, Jesús, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, y dijo: ¿sabes qué? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿cuál era su fe? ¿Pero de qué nos sirve ante esta multitud? Entonces Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Jesús ya tenía la solución. Solo quería ver la fe de ellos. Es como si yo les dijera: ¿saben qué? Los vamos a alimentar a todos ustedes. Y entonces van a decir: bueno, pastor, ¿y con qué? Bueno, aquí hay alguien que tiene 2 tortas y un refresco. Con eso la armamos para todos. Entonces uno va a decir: no, hombre, pastor, eso ni para la muela, ni para llenar la muela alcanza, ¿verdad? Entonces esa es la situación en la que ellos estaban encontrando, en la cual esta situación aparentaba que ellos estaban pasando en medio de problemas o dificultad. Entonces cuando ellos vieron que era una multitud tan grande, ¿verdad?, se dieron por vencidos. Dijeron: no nos va a alcanzar. Ni aunque trabajáramos tantos días nos va a alcanzar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no sabían cómo iban a alimentar a la gente que estaba ahí. Entonces,
Esto nos puede pasar a muchos de nosotros en los momentos difíciles, como igual que a los discípulos. Cuando uno a veces abre su cartera o ve la cuenta de banco, uno dice, híjole, estoy pobre, ¿verdad? Que me dicen como el Chavo del 8, no tengo nada. Entonces, y uno a veces dice, bueno, ¿sabes qué? Estoy viendo que estoy en dificultad. Y cuando las cosas se complican, muchas veces tú y yo podemos tomar la actitud equivocada como lo hicieron los discípulos. Y esto es algo que a todos nos va a pasar, o que a todos nos ha pasado en algún momento. Porque cuando estamos vulnerables es cuando el enemigo entra para atacarte y poner malos pensamientos en tu mente. Y este es el tiempo donde el enemigo trata de tentarte, trata de hacerte distraer, y empiezas a ver los problemas con ojos carnales y no con tus ojos espirituales. Porque eso hicieron ellos. Ellos vieron con sus ojos carnales que había 5 panes y 2 peces. Pero si lo hubieran visto con sus ojos espirituales, hubieran dicho, no hombre, estamos con Jesús. Jesús hace milagros, Jesús tiene poder, tiene autoridad, Jesús se va a encargar de esto. Yo no tengo que preocuparme. Pero muchas veces en esos momentos es cuando nosotros tenemos dificultad para tener fe en el Señor, en que nos va a bendecir. Entonces la mentira es el arma principal del enemigo, que trata de usar en contra de nosotros para separarnos de Dios. Pero su palabra de Dios dice, nada te puede separar del amor de Dios. Entonces, y sabes, Satanás usa este tipo de engaño para que tú y yo podamos caer y podamos hacernos dudar, nos puede hacer dudar de Dios. Entonces, estaban en este momento tan difícil. Y me sabes, muchas veces Dios nos da la señal. Muchas veces Dios te da la solución a tu problema, pero como tú estás viendo la situación con tus ojos carnales, muchas veces no vemos la solución. No puedes ver lo que Dios está trabajando. Y Jesús les había dado la solución a su problema cuando el niño llegó con 5 panes y 2 pescados. Pero ellos dijeron, ¿de qué nos sirve esto? Entonces ahora, este niño también se encontraba en un dilema grande, porque eran 5 panes, 2 pescados. Entonces, y tal vez esto que él tenía, tal vez era lo único que él tenía para comer. Tal vez era lo único que él tenía. ¿Para qué? Para alimentar a su familia. Y sin embargo Jesús quería usar lo poco que él tenía para poder bendecir a una multitud tan grande. Pero este niño tenía 2 decisiones que tomar, 2 opciones. Él podría decir, ¿sabes qué? Se lo doy a Jesús. O la otra opción, mejor me hago como que la Virgen me habla y me voy para allá, ¿verdad? Entonces él tenía la opción de darle lo que tenía Jesús, o de hacerse loco y decir, no, aquí mejor me voy, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque a veces pasa eso. Pero este niño tenía que ayudar. Era necesario que pudiera dar lo poco que tenía para poder bendecir a otras personas. Y mira lo que hace Jesús. A mí me sorprende, porque a veces uno dice, es que solo tengo poco, pero lo poco, cuando Jesús lo toca, se transforma, se multiplica, se hace algo mucho más grande. Y Jesús, mira lo que hace Jesús en el 10. Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Aquí tenemos 5 panes, 2 peces, ahorita lo arreglamos. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Entonces, el 11, luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y que todos comieron cuanto quisieron. O sea, hasta para saciarse hubo ahí. El 12, una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten todo lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 cestos con los restos que la multitud había dejado después de comer los 5 panes de cebada. Entonces el niño llega con 5 panes, 2 peces y sale con 12 cestas, por haber entregado lo poco que tenía para que Jesús pudiera bendecir a alguien más. Entonces, eso es lo que Dios quiere mostrarte a ti y a mí esta mañana. Dios quiere mostrarte que cuando
Él toca algo, hay algo sobrenatural que sucede en tu vida. Pero muchas veces tú y yo tenemos que soltar lo que nosotros traemos. Y mira, nosotros como iglesia nunca te pedimos que tú tienes que dar una cierta cantidad, pero yo sí te exhorto y te animo a que tú puedas diezmar, a que tú puedas tomar el paso de diezmar, de ofrendar. ¿Por qué? Porque eso trae bendición para tu vida. Y mira, me gusta mucho la historia de Marcos, donde dice: un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Ahí veía cómo la gente echaba dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas 2 monedas de poquísimo valor. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Entonces, el punto que estamos queriendo que entiendas es: tú estás listo para ofrecerle todo lo que tú tienes al Señor. Y por eso es que la primera semana hablamos acerca de que tú y yo no somos los dueños de lo que tenemos, sino que es Dios el dueño. Dios es el que provee tu necesidad. Dios es el que provee lo que tú tienes. Mira, y con esto quiero animarte a que te pongas de pie junto conmigo. A lo mejor tú hoy puedes encontrarte en un problema financiero. A lo mejor tú hoy puedes encontrarte en un momento complicado en tu vida. Pero ¿sabes qué? Cuando tú dejas que Jesús toque eso, Jesús te puede multiplicar lo que tú tienes. Jesús puede hacerlo. Y mira, te quiero contar una historia rápido. Mi hermano siempre cuenta esta historia. Mi hermano estaba trabajando en un lugar. Cuando vio su cuenta de banco, estaba en cero porque no le habían pagado. Era él y su amigo que iban a ir a comer a un restaurante. Mi hermano dijo: pues vamos a comer, nos van a cobrar $35 de recargo, pídete lo que quieras, ¿no? De todos modos nos van a cobrar. Entonces llegan al restaurante, entran, piden lo que quieren, y la mesera todavía viene después y le dice: ¿no quieren un postrecito también? Y es donde uno dice: no, si apenas ni tenía para la comida, menos para el postre. Pero dijeron: bueno, pues échanos el postre, nos van a cobrar de todos modos. Y dice que ellos comieron hasta saciarse. Y dice que cuando mi hermano pidió la cuenta, la muchacha le dijo: pero no necesitan pagar ustedes. Y dijo: bueno, ¿y por qué no tenemos que pagar? Es que ¿sabes qué? Hoy es el primer día que hemos abierto este restaurante y ustedes son los primeros clientes. Así es que lo que ustedes están comiendo es gratis. Y sabes, eso es lo que Dios puede hacer en tu situación. Dios te cuida, Dios sabe tu necesidad, Dios pone a la gente adecuada. ¿Para qué? Para que tú puedas estar bien. Algo que Dios te ha prometido es que jamás te va a faltar que comer, jamás te va a faltar que vestir, jamás te va a faltar que tú puedas beber. Y esa es una promesa que Dios quiere hacerte. Pero este es el tiempo en el que tú tienes que venir y decir: Señor, te entrego todo lo que soy. Te entrego, Señor, mis malos pensamientos, mis malas ideas. Te entrego, Señor, todo lo que yo tengo. Si es que mira, si tú hoy necesitas oración, no importa qué tipo de oración, tú pasa aquí enfrente. Quiero animarte, porque aquí podemos orar junto contigo. Podemos orar los unos por los otros.